6 años que inició este lugar, ¿verdad? Y tanto la familia pastoral como mi servidor llegamos hace 44 años, en el 72. Y pues de ahí hemos visto crecer la iglesia, ¿verdad? Primero en congregación, luego en la iglesia, luego el edificio también. Primero lo que es ahorita la lavandería se acondicionó, ¿verdad? Para hacer cochera, bueno, para hacer la iglesia, la cochera, así se le decía, ¿verdad? Eran 4 o 5 bancas ahí. Y pronto lo cupimos, ¿verdad? Y se hizo aquí lo que es el semisótano. Primero ahí tuvimos los cultos. Y luego ya pues todo por la gracia del Señor, ¿verdad? Se fue proveyendo y se pudo edificar esta nave para dedicarla para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad? De esos 44 años, casi 37 años hemos estado casados él y yo. Vamos ahora en abril cumplimos 37 años, ¿verdad? Entonces pues tenemos toda la vida aquí en la iglesia, ¿verdad? Y quise que leyéramos este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, o significando esto, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y qué hermoso es ver, ¿verdad?, cómo la mano del Señor, al ver hacia atrás, vemos, ¿verdad?, cómo hemos pasado por muchas alegrías, hemos pasado por algunos llanos, hemos pasado por algunos desiertos, por algunos ríos, ¿verdad? A veces también hemos pasado por fuego, pero podemos ver la mano de nuestro Dios. Y de veras es muy bonito, hermanos, ver en la palabra del Señor, ver cómo a través de estos grandes personajes, ¿verdad?, como David, que él dijo que el Señor lo había librado de las fauces de los leones, lo había librado de la garra de los osos, cuando era por ahí pastor, ¿verdad? Y luego, pues no solamente lo libró de las manos de Goliat, sino que mató a Goliat, ¿verdad? Y vemos cómo todo eso, todos esos personajes de Manasés, ¿verdad? Vemos, si han leído la historia de Manasés, si David ha sido el rey que más gloria ha tenido, luego se menciona a un tataranieto, Josías, ¿verdad? Vemos a Manasés como el peor rey que ha tenido Judá. Y sin embargo, vemos que a todo el pueblo lo llevó a la idolatría. Y vemos cómo al arrepentirse el Señor lo perdona. Y vemos con Abraham, ¿verdad?, cómo hace el pacto del Señor con Abraham. Y hasta ahorita ha sido firme y real para todos los hijos de Dios ese pacto, ¿verdad? Vemos a Ezequías, que estaba rodeado ahí del ejército de Asiria, ¿verdad?, cómo llega este rey de Asiria y está blasfemando e intimidando al pueblo de Dios y blasfemando en contra del Señor. Y Dios le dice a Ezequías a través del profeta Isaías, dice el Señor, que no te preocupes, que no te ha ofendido a ti este rey, sino ha ofendido al Señor. El Señor se encargará de él. Y vemos cómo salen luego unos leprosos por ahí, ¿verdad?, de Judá, y salen afuera de sus muros y ven el tiradero de gente, ¿verdad? Ven despojos, ven mucha gente huyendo, ven todo.
ellos empiezan a quererse llevar las cosas. Dicen, no, esto ha sido de Dios, vamos a avisar a Ezequías que aquí ya no hay enemigos, ¿verdad? Y es hermoso ver cómo el Señor se mueve. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel, verdad? Que a través de varios reyes estuvo como consejero, como profeta. Como a final de cuentas lo lanzan por honrado, ¿verdad? Con los leones. Llega el rey en la mañana, dice, Daniel, ¿el Señor te ha librado? Sí, mi rey, el Señor ha sido propicio y me ha salvado de los leones. Y como el rey atrapa a todos los sátrapas y los lanza a ese mismo foso de los leones, ¿verdad? Dice que aún no habían caído al suelo, porque ya los leones ya estaban triturándole los huesos. Dice que se oían quebrando los huesos, ¿verdad? De esas personas, ¿verdad? Y vemos que es hermoso recordar, ver cómo el Señor se ha movido a través del tiempo, ¿verdad? Y por eso pone el profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero sería injusto pensar que Dios solamente se ha movido anteriormente, se ha movido con prodigios. Si bien en nuestras propias vidas podemos ver también, ¿verdad?, hacia atrás, cómo hemos pasado muchas cosas, ¿verdad? A veces por torpeza nuestra, a veces por malas decisiones. Sin embargo, Dios ha sido propicio a nosotros. Y podemos ver y contemplar que incluso a pesar de nosotros, el Señor ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Y si revisamos nuestra vida, la vida de la iglesia, podemos ver cómo el Señor se ha movido, ¿verdad? Y no se ha movido más anteriormente, se ha movido con la misma misericordia, con el mismo poder, con la misma bondad con nosotros. Y vamos a ver, mientras estamos viendo cómo el Señor, a través del profeta Samuel, vemos aquí en la historia cómo se ha movido el Señor. Recordemos, vayamos recordando en nuestra vida cómo se ha movido el Señor, ¿verdad? Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por sobrenombre Ebenezer, que traducido es, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa piedra fue colocada, ¿verdad?, como testimonio. Y luego dice que la ungió con aceite también, ¿verdad? Y en esa roca es el que luego puso un cordero. Hace una oración Samuel y degüellan el cordero. ¿Y qué es lo que pasa cuando este cordero es degollado? Empieza a haber ruido entre los filisteos, ¿verdad? Empieza a haber tremendas señales. Y corre el pueblo de Judá, empieza a huir el pueblo filisteo, y el pueblo de Judá va tras él. Dice que no deja ninguno vivo. Pero si hacemos un poquito de historia, vemos que 20 años antes, este pueblo de Filistea habían ganado una gran batalla
en contra de Judá. Judá había confiado en una reliquia que tenían ahí, en el arca del pacto. Se la habían llevado a la guerra. Y era el sacerdote Elí el que estaba en ese entonces, ¿no? Y los filisteos se asustan y tienen gran temor, porque va a Judá con esa arca, confiando en una reliquia, ¿verdad? Y dicen los filisteos, bueno, pues ya los hemos derrotado otras veces, pues ahora nos ganan los israelitas, pues que nos ganan, ¿verdad? Y se fueron a pelear. Y hacen una gran derrota en contra del pueblo de Israel. Y atrapan la reliquia esa, el arca, y se la llevan como un triunfo, ¿verdad? Pero empieza a haber ratones, empiezan a tener tumores, etcétera, ¿verdad? Y tienen que regresar a esa arca. Ya luego lean ustedes la historia por ahí. Pero el pueblo de Israel sigue subyugado bajo los filisteos. Habían quitado todo el acero. Nada más tenían acero los israelitas para tener arados, nomás para labrar la tierra. No tenían espadas, no tenían lanzas, no tenían nada. No tenían armamento. Pero el pueblo del Señor, aquí ya 20 años después, como vemos cómo el Señor no necesita armas, ¿verdad? Y podemos ver que no fue aquí la dedicatoria en sí, sino cuando está la dedicatoria, está Samuel orando y ese cordero es degollado. Esa roca de salvación, ese cordero de Dios, representando al Hijo de Dios, representando a Cristo, o en una figura, da el triunfo, ¿verdad? Ese Cordero de Dios, sangrante, da la victoria al pueblo. En respuesta a la oración, ¿verdad?, que hace Samuel también. Dice, Señor, sé propicio a nosotros en estos momentos, ¿verdad? Y surge una gran derrota. Y puede decir Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero no es ni la fuerza de Israel, no es tampoco la roca, no es en las fuerzas de Israel, no es en las armas de Israel, ¿verdad?, sino es en las fuerzas del Señor. Sino que confiaron no en ese cordero, sino en lo que representaba ese cordero, ¿verdad?, en el Dios eterno, en el Cordero de Dios, en el Cordero vivo. Y ese cordero les dio el triunfo. El poder del Señor, la gracia de Dios, la gracia de ese cordero divino, les dio el triunfo al pueblo de Israel. No dice Samuel, hasta aquí nuestra fuerza ha sido grande. No dice, hasta aquí nuestras armas han sido grandes. No dice, el aceite que derramé ha sido grande. Dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Sabía perfectamente que no era en las fuerzas del pueblo. Sabía muy bien que no era en la gran oratoria de Samuel. Sabía que no era por ninguna cosa que había hecho el pueblo, sino que dice, Dios nuestro Señor nos ayudó con la fuerza
creadora, con la fuerza poderosa del Cordero de Dios, es la que nos ha dado la victoria. Cuando el pueblo de Dios estaba reunido y los filisteos oyen que está reunido el pueblo, vienen, si estos quieren estar subversivos, ¿verdad? Y se reúnen los filisteos y quieren acabar con el pueblo de Dios. Pero no fue posible, ¿verdad? Porque Dios estaba con su pueblo. Dios había determinado terminar la esclavitud del pueblo de Israel, que estaba esclavo por el pueblo filisteo, ¿verdad? Al ofrecer ese cordero, el pueblo empieza a pelear contra los filisteos. Hermanos, creo que si hemos hecho algo en estos 46 años, no ha sido por nuestras fuerzas, no ha sido por nuestras virtudes, no ha sido por la oratoria grande o pequeña de los pastores, ¿verdad? No ha sido por el liderazgo de los pastores, no ha sido por el liderazgo del consistorio, ha sido por el poder de nuestro Dios. Y nosotros también podemos decir, como Samuel en aquel entonces, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nosotros no hemos sido los buenos. Hasta aquí nosotros no hemos sido los fuertes. Hasta aquí nosotros no hemos sido los grandes elocuentes, los grandes líderes. Hasta aquí podemos decir, Dios nos ha ayudado. Podemos nombrar esta casa como Ebenezer, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Creo que el llevar la palabra firme del Señor, aunque débil en nuestros labios, ¿verdad? Y creo que hemos sido muy celosos, tanto hermano Pedro como un servidor, de llevar íntegra la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque en nuestra debilidad está la fortaleza de la palabra del Señor. Y creo yo que si llevamos la palabra firme, como le dijera el apóstol Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de Dios. Y en eso nos repite muchas veces que estaban fundados en la doctrina de los apóstoles. No hay nuevas revelaciones, hermanos. No hay nuevas unciones. No hay el nuevo mover de Dios. La palabra de Dios ha sido una. Y es eterna. Y es fiel. La han tratado de manipular muchos hombres, pero Dios en su gracia la ha perseverado, ¿verdad? O la ha preservado. La ha preservado fiel a lo que Él ha querido decirle al hombre. Y mientras más fiel lo hacemos, más penetrante es que toda espada de dos filos. No es mi elocuencia la que penetra, bueno, que no tengo elocuencia, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que es viva y eficaz y más potente que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y es la que penetra. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado la palabra del Señor a llevarla fiel en nuestra debilidad. Pero esa palabra ha traído gente a los pies de Cristo.
Y el milagro se sigue haciendo día a día, miles de veces. Gente que no cree en la palabra, al leerla o al oírla, se entregan a Cristo. Y ese es el milagro de la palabra de Dios. Y por eso podemos ver nosotros que está viva y que es eficaz y que es verdadera. Porque sigue convirtiendo gente, ¿verdad? Sigue abriendo el corazón de la gente y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de cada ser humano. Si estás haciendo algo malo, ahí está la palabra penetrando y compungiendo tu corazón, ¿verdad? Si estás agradando al Señor, ahí también la palabra te está poniendo alegre y contento. Puedes decir, gloria al Señor. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Esta palabra, ebenecer, se puede leer de tres formas diferentes. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Su nombre lo dice en pasado. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero la palabra ebenecer es activa. No es en una forma de conjunción del pasado nada más, ¿verdad? Dice, hasta aquí nos está ayudando Dios. Para que se vea más bonito, nos ayudó el Señor, ¿verdad? Como que fue en el pasado. Pero dice, la palabra ebenecer en hebreo quiere decir, hasta aquí nos está ayudando Dios. ¿Esas palabras qué son? ¿Presentes, futuras, pasadas? Son presente activo, ¿verdad? Ya no infinitivos, ya vamos a llamarles, son presente activo. Cada día podemos decir, hasta hoy me está ayudando el Señor. Y podemos decirlo también en el presente, ¿verdad? Hasta aquí me ayuda el Señor. Si vemos en nuestra propia vida, quizá ahorita a lo mejor estemos tristes, angustiados por algo. Por un familiar, por un amigo, por mi propia vida. Pero la palabra de Dios es activa, presente siempre, ¿verdad? Y podemos estar diciendo, hasta aquí me está ayudando el Señor. Y tenemos promesas grandes, ¿verdad? Si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Tenemos una promesa grande de este Cordero de Dios. En el mundo, no nos gusta decirlo como un versículo, ¿verdad? Pero es una promesa también. Es una promesa activa, presente. En el mundo tienes aflicción. Más que nos lo pusieron así muy poético, ¿verdad? Pero el griego dice, en el mundo tienes aflicción. Presente, activo también. Pero soportar, yo he vencido al mundo, también nos lo pusieron en el pasado, pero es, yo estoy venciendo al mundo, siempre. Tenemos una promesa de que en el mundo tienes aflicción, pero sopórtalo, porque yo estoy venciendo al mundo cada día, cada día, cada día. Hizo una estocada final nuestro Señor, ¿verdad? Hace 2000 años que vino y murió crucificado. Y esa estocada final contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás, fue su resurrección. Si hubiera muerto, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Pero vivió, resucitó. Y la palabra es resurrección, no es resurrección, muchos lo dicen, es resurrección.
esa es la victoria. Esa es la estocada final, ¿verdad? Y podemos decir en el presente, podemos decir también en el futuro. Porque allá dentro de 5 años, 10 años, 20 años, bueno, quién sabe si muchos van a llegar a 20 años más, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Ya voy para los 63, 20 años sería mucha presunción decir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a durar el tiempo que el Señor quiera, ¿verdad? Pero dentro de 5 años, dentro de 10 años o mañana, podemos decir también en nuestro futuro, mañana también va a estar ayudándome el Señor. Hay una promesa grande de nuestro Señor. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Hasta que ya no sea necesario. ¿Cuándo no va a ser necesario? Cuando estemos allá con Él, ya físicamente viéndolo cara a cara, ¿verdad? Y también en el futuro nos está perfeccionando, nos va a glorificar y nos va a terminar de santificar. Hasta allá nos ayuda el Señor, ¿verdad? Y ese cordero que Samuel degolló era la representación de lo que todos nosotros estábamos haciendo por ese cordero. No lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. Es más, no lo matamos. Él vino a morir. Él vino a morir por nosotros. Por cada uno de nosotros en todos los tiempos. Y esa es nuestra esperanza. Que podemos decir siempre, ebenecer, ¿verdad? Hasta aquí nos ayuda el Señor. Y podemos replicar, ¿verdad? Lo que dijera David, no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor, ¿verdad? Ese Cordero Divino es el que está, es el Ebenezer, es el que hasta ahorita nos ha ayudado. Y lo que sigue adelante para hacer de la iglesia, podemos decir también Ebenezer, ¿verdad? Porque nos va a estar ayudando el Señor, porque no ha sido nuestras fuerzas, no ha sido lo bueno que somos, no ha sido lo grande que somos, como iglesia, como femenino, ha sido lo grande que es nuestro Dios, ¿verdad? Por ahí me gustó un eslogan, ¿verdad? Y luego presumimos, los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Los grandes varones de Dios. Y dice este eslogan, no hay hombres grandes de Dios. Hay hombres miserables y humildes y pecadores. Y un solo gran Dios, un solo gran varón que es Cristo, ¿verdad? Que por lo que Él hace, somos lo que somos. Y esas palabras de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? A veces nosotros como que hacemos al revés. Es necesario que yo crezca para ser grande. Al crecer nosotros, hacemos chiquito al Señor, ¿verdad? Como que son contrarias a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo también tenía como basura, como decía la semana linda. Hebreo de hebreos, gran estudioso de la ley, circuncidado al 8º día, irreprensible, más que mis compatriotas, dice Pablo, que se lo tengo por basura, por obtener el excelente premio del Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Soy máster, soy químico, soy gran elocuente, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pablo echa a la basura, lo sacamos
y nos lo colgamos nosotros, ¿verdad? Eso soy lo que soy, ¿verdad? Qué gran barrabasada hacemos, ¿verdad? Al querer ser grandes, cuando hay un solo grande. Cuando aquel joven rico le dice a Cristo, Maestro bueno, él mismo dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente uno, mi Padre Celestial, ¿verdad? Claro, lo decía como humano, ¿verdad? Así que además nos dicen, oye, qué bueno eres, qué fuerte eres. Pues bueno y fuerte solamente uno, ¿verdad? Mi Señor es el fuerte. Y por Él hemos alcanzado a hacer esta iglesia. Por Él, la femenil ha sobrevivido, ha tenido grandes cimas y ha tenido grandes valles, así como la iglesia también, ¿verdad? Pero la iglesia es del Señor, hermanos, y está fundada sobre Cristo. Y no va a prevalecer. Quizá vayamos a tener sinsabores, quizá vayamos a tener calumnias también, quizá vayamos a tener muchas cosas en contra, traiciones. Y nos va a doler. Pero la iglesia es de Cristo y no prevalecerá el mal contra ella. Y hermanos, yo quisiera terminar, ¿verdad? Y poner el pensamiento de cada uno de nosotros, hermanos. La palabra Ebenezer, que se incruste en nuestro corazón, que se incruste en nuestro ser, que quede incrustado en todo nuestro ser, hermanos, y que surja esa fe, ¿verdad? Hasta aquí me ayuda el Señor. Hasta aquí mi Cristo me está ayudando, me está soportando. Por la fortaleza de Él estoy siendo sostenido, ¿verdad? No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él puede hacer, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir adelante, ¿verdad? A la femenil, a seguir adelante con ese esfuerzo, con ese ahínco, ¿verdad? Y a nosotros también como iglesia, a seguir adelante, a seguir trazando bien la palabra de Dios, que es la que va a traer a la gente enferma aquí, ¿verdad? La iglesia es un hospital, hermanos, un hospital de almas, ¿verdad? La iglesia es una comunidad sanadora. La palabra de Dios nos va a traer. Alguien me decía, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios, o la iglesia es como una panadería. Dice, cuando están haciendo buen pan, ¿qué es lo que pasa? Vas pasando por ahí, empezamos a ver, huele a pan, ¿dónde está? Vamos siguiendo el olor, ¿verdad? Hasta que vamos a la panadería. La palabra de Dios es igual. La iglesia es igual. Cuando tenemos la palabra de Dios viva, como decía Linda, ¿verdad? Aquí huele a Cristo, ¿verdad? Aquí huele a Salvador, huele a palabra de Dios. Y van a seguir el olor, ¿verdad? El olor de Cristo, ¿verdad? A seguir el olor de la palabra de Dios. Y así como seguimos la panadería, así van a seguir esta panadería. Yo soy el pan de Cristo, ¿verdad? Soy el pan de vida. Y el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Llevemos esa palabra del Señor, que es la poderosa, es la fuerte. Llevemos el nombre de Cristo, que es el poderoso. Toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y en todo lo que se mueve, ¿verdad? En todo el universo. Por eso les digo, lleven mi palabra, ¿verdad? Yo soy el todopoderoso, mi palabra es todopoderosa. Lleva mi palabra, esa es la que va a traer a la gente. Hermanos, que el Señor les bendiga.